Buenas tardes, hoy es lunes a las 7 de la tarde en su canal 10. Nos encontramos en el programa Lecturas, Lectores y más. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Esto que ya se está haciendo costumbre, como decía, los lunes a las 7 de la tarde. Este día estoy entre contento y melancólico porque quiero poner a su consideración, sobre todo para quienes quizá no han leído un libro que para mí tiene singular importancia. Doy los datos a continuación. Se trata de Relato de un náufrago. Su autor, Gabriel García Márquez. Editado inicialmente, la primera ocasión, por Editorial Diana en el año de 1970, aunque la edición que tengo aquí conmigo es de Editorial Planeta, que con los derechos y con un acuerdo y un convenio de Editorial Diana, la reimprimió, la editó o lo editó en 2015. Bien, este es el libro entonces del que hoy yo quiero compartir con ustedes. Contextualizo un poco acerca del autor. Creo que para nadie es desconocido el nombre de Gabriel García Márquez. Él nació en 1927 en Aracataca, en Colombia. Fue criado por sus abuelos. Razones, detalles, no vamos a abordar el día de hoy, que por cierto, él los explica en otro libro del que tampoco vamos a hablar hoy, pero que es realmente atrayente, porque él escribió su autobiografía y nos lo dejó ahí en forma de un libro que cuando lo empezamos a leer, cuidado, también nos atrapa, nos succiona, pero no hablaré de eso el día de hoy, porque pues Gabriel García Márquez tiene una vida y una obra literaria tan apasionante, pues que necesitamos ir en orden, y ese orden es que el día de hoy hablaremos de Relato de un náufrago. Para 1947, es decir, a la edad de 20 años de García Márquez, él publicó su primer cuento titulado La tercera resignación. Yo no lo conozco, les confieso, pero lo que sí sé es que a partir de que publicó ese primer cuento, empezó a tener mucho éxito por su forma de escribir. Y hasta la fecha, sabemos, de la literatura americana, hispanoamericana y universal. Al siguiente año, en 1948, trabajaba como periodista en un periódico llamado El Universal. En 1955 publicó su primera novela, titulada La hojarasca. ¿Por qué menciono ese año de 1955? Justamente porque los hechos que se relatan en el otro libro del que hoy sí hablaré, es El relato de un náufrago, fue publicado no como libro, sino como un reportaje, lo explicaré enseguida, acerca del hecho que suscitó lo que después se convirtió en 1970 en un libro. Todo esto tiene una historia. Tal ha sido el éxito de García Márquez que en 1982 fue premiado, fue galardonado con lo máximo a lo que puede aspirar un escritor en el mundo, es decir, recibió el llamado Premio Nobel. Voy a explicar
¿por qué escogí entre la muy amplia bibliografía de Gabriel García Márquez para esta ocasión el libro que quiero comentar? Bueno, primero porque así como lo dice el autor del libro Salvaje, un mexicano, ahorita se me escapa el nombre, ahorita lo recuerdo, que no es el lector el que busca el libro, sino el libro el que encuentra al lector. Yo debo decirles que a mí el libro, a mí me encontró también. Me encontró en 1976. Y una breve anécdota es la siguiente, por la cual me identifico con este libro. Porque estando yo por allá, por la Baja California Sur, en un lugar conocido como Guerrero Negro, se atravesó este libro entre una oferta de trabajo inesperada por completo para mí, que me llevó a ser maestro en las escuelas normales. En aquella ocasión, fundador de una escuela normal experimental allí en Guerrero Negro, Baja California Sur. Yo estaba leyendo este libro cuando, por cuestiones de la vida, de la suerte, llegan y me dicen: a ti te andamos buscando. ¿Para qué? Pues para que trabajes en la fundación de una escuela normal que vamos a crear aquí. Y recuerdo muy claramente que yo tuve que interrumpir la lectura de el relato de un náufrago porque pues me llegaron con esa sorpresa y no me arrepiento. Lo que sí es cierto es que después en la noche, como me había absorbido el libro, lo terminé a eso de las 2, 3 de la mañana, porque es un libro que no se puede soltar. Así es que si deciden leerlo, vayan tomando en cuenta ese detalle. La otra razón por la cual me siento muy identificado con este libro es la siguiente. El libro habla de un náufrago, una persona que estuvo 10 días a la deriva en el mar Caribe. Y bueno, pues se narran todas las peripecias y cómo se salvó en ese libro. Y entonces me identifico gracias a que en una ocasión yo estuve a punto de perder la vida en un viaje que hice justamente por aquellos lugares en la península de la Baja California, a mar abierto, en una pequeña panga, con un tiempo nada bueno y atravesando entre la costa y una isla que está por ahí a unos 10, 12 kilómetros. Tuvimos que atravesar y por poco nos hundimos. Yo me sentía ya casi en el fondo del mar o arrastrado por la corriente, y entonces sentí muy cerca la muerte. Como un náufrago, seguramente también se siente muy cerca de morir. Por eso dije, bueno, pues este libro de algún modo tiene algo que ver conmigo, me encontró y por eso lo comento con ustedes. Bien, ¿de qué se trata? Bueno, allá por el mes de febrero, entre febrero y marzo, en un pueblo o ciudad, en un puerto de Estados Unidos en el Golfo de México, el pueblo de nombre Mobile, del estado de Alabama, se encontraba ya en los últimos días de mantenimiento que le habían ido a dar a ese lugar donde hay seguramente talleres, astilleros para darles este tipo de servicios a los buques, justamente un buque de guerra, un destructor colombiano. Lo llevaron allí y por 8 meses estuvo sometido a revisiones y arreglos.
para luego regresar a Colombia. El nombre del destructor, Caldas. 8 meses en reparación, en arreglos, en Mobile, Alabama. Llegó el momento en que tenían que regresar nuevamente, como dije, a Colombia, los marineros, los oficiales, todos aquellos colombianos que habían durado todo ese tiempo allá en Mobile. Muy contentos, pero cuando les avisaron que ya tenían que regresar, pues más contentos porque se iban a su tierra con sus familias, a su país. Para entonces, resulta que en Colombia gobernaba un general de nombre Gustavo Rojas Pinillo. Este general había asumido la presidencia de la República como resultado de un golpe de Estado, es decir, era un gobierno militar impuesto por la fuerza, por ellos mismos, por los militares, y no era el mejor gobierno de Colombia, por cierto. Tanto así que voy a referir, y esto lo hace también García Márquez en la descripción, la contextualización que él nos da al inicio. 2 botones de muestra de ese gobierno. Ya había ocurrido una matanza de estudiantes inconformes con su gobierno, algo parecido a lo que después aquí, en 1968, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, también ocurrió, que estudiantes inconformes con un régimen se manifiestan y son reprimidos, hay muertos, perseguidos, etc. Bueno, algo similar, como digo, ya había pasado, pero en Colombia, años atrás. También se le acusaba y se le enlistaba entre las muchas atrocidades a este gobierno del señor Gustavo Rojas Pinillo, que los toros, ustedes saben que es una práctica, un deporte, hay quienes le llaman deporte, bueno, es un espectáculo al que mucha gente acude, le gusta y se llenan las plazas de toros. Bueno, pues una hija de este gobernante que acudía a las corridas de toros los domingos, generalmente las corridas de toros son los domingos, aunque no necesariamente, bueno, pues para manifestar el repudio a su padre, muchos de los asistentes, los aficionados a los toros, le gritaban, le silbaban, abucheaban a la hija, y eso no le gustó al señor Rojas Pinillo, y por orden de él hubo asesinatos y desaparecidos entre aquellos aficionados. Entonces, 2 manchas de ese gobierno, ya nos damos una idea entonces de la clase de gobierno que había en Colombia en aquel entonces. Bien, pues muy contentos los marinos, los oficiales, todos los integrantes de la tripulación de este barco zarparon rumbo a Cartagena, un puerto colombiano, a donde iban a llegar. Pero resulta que en el trayecto ocurre una desgracia. El barco, dijeron, sufrió un percance y llegó a Cartagena sin 8 de sus marineros. 8 no oficiales, marineros. Resulta que, por cosas que enseguida vamos a explicar, una ola en medio del mar Bravo
barrió con esos 8 hombres. Y cuando llegan a Cartagena, avisan, dicen, perdimos en una tormenta a 8 de nuestros hombres. Y dieron los nombres, por supuesto. Bueno, pues así fue la versión oficial. Sin embargo, resulta que entre esos 8 hubo un sobreviviente. En efecto, 7 murieron, pero hubo un sobreviviente. Días después, para ser exactos, 10 días después, ese sobreviviente de nombre Luis Alejandro Velasco llega a una playa, a la costa colombiana, casi muerto, 10 días sin comer, 10 días sin beber agua. Bueno, agua sí bebió porque la lluvia le favoreció y tuvo oportunidad al menos de no morirse de sed, pero se las vio muy negras. Muy bien, entonces llega, lo descubren por ahí unos pescadores, gente de la costa, dan aviso y de inmediato los mandos militares dijeron que nadie hable con él. Le formaron un cerco para que él no pudiera platicar con nadie que no estuviera autorizado. Y tráiganselo, fueron por él, lo llevaron a la capital y pues al poco tiempo, a los pocos días, resulta que empiezan a narrar una historia de que él había sobrevivido, de que él era un héroe, de que la Marina colombiana tenía en él a un soldado ejemplar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, lo convirtieron en un héroe por haber sobrevivido a aquel casi naufragio. Que no hubo tal. Bueno, entonces este muchacho ya muy conocido, de 20 años de edad, por cierto, un día llega al periódico en donde trabajaba Gabriel García Márquez, donde estaban el director, el jefe de prensa, el jefe de diferentes secciones del periódico, y les dijo que él quería platicarles su historia. Ellos le dijeron, ¿cuál historia? Si tu historia ya la conocemos, ya nos la platicaste a través del periódico fulano, a través de la radio, a través de la naciente televisión, si es que había, etcétera. Ya todos sabemos que, pues, que te salvaste de morir en el Mar Caribe. ¿Ya qué nos puedes decir? Y es que, en efecto, lo hicieron famoso y hasta le dieron buenas cantidades de dinero al náufrago. Por ejemplo, una compañía de relojes hizo negocio porque le pagaron para que hiciera unos anuncios en los que dijera algo que fue real, que él mantuvo su reloj a pesar de estar tanto tiempo en el mar y se le mojaba cada rato, etcétera, y que en la noche y a cualquier hora, gracias a que tenía unas marquitas que en la noche resaltan, fosforescentes, él siempre supo qué día y qué hora estaba viviendo. Entonces esa marca de reloj aprovechó y dijo, estos son los mejores relojes, y le pagaron por hacer los comerciales. Lo mismo sucedió con la marca de zapatos que traía, porque en una parte de su relato él dijo que
tanta hambre lo acosaba que en un momento determinado dijo: me voy a comer mis zapatos. Pero no pudo darles ni una mordida porque estaban tan bien pegados en la suela que no les arrancó ni una cinita de nada. Entonces, pues la marca de zapatos también le pagó para que hiciera comerciales que resisten hasta un naufragio aquellos zapatos. Imagínense qué interesante. Entonces le dijeron en el periódico donde trabajaba García Márquez: mira, ya tu historia viene a ser un refrito. ¿Qué es un refrito? Pues un refrito es una noticia que ya se pasó y que se pasó otra vez y que se comentó y que se vuelve a pasar. Pues así, un refrito, es decir, que pasa y repasa y ya no llama la atención. Entonces, pues le dijeron: gracias, no necesitamos tu historia, ya la conoce todo el mundo, para nosotros no es negocio que nos vuelvas a platicar lo que ya platicaste tantas veces. Bueno, el joven, el de 20 años, el náufrago, de nombre Luis Alejandro, dio media vuelta, salió por el largo pasillo que daba acceso a la calle, y antes de que tomara la calle, el dueño del periódico tuvo una corazonada, corrió detrás de él y lo detuvo y le dijo: oye, Luis Alejandro, espérame tantito. Lo invitó a pasar y le dijo: mira, te vamos a dar oportunidad, platícanos tu historia. Aquí tenemos un buen narrador, un excelente escritor. Y le dijo a Gabriel García Márquez: encárgate de sacarle lo que le falta de su historia. Y así empezaron a correr días tras días en los que Gabriel García Márquez tomaba nota de lo que le refería, lo que le platicaba el náufrago, pero no encontraba grandes cosas. Dice García Márquez que 2 sorpresas fueron las que sí pudo hallar. Número 1, que este muchacho de 20 años era un excelente narrador, que todo lo que decía era muy congruente, muy ordenado, y lo explicaba tan bien que cualquiera podía tomar nota y creerlo. Eso fue una primera sorpresa. Dijo: yo no había visto en los relatos que han pasado de ti algo como lo que me estás platicando a mí. ¿Será que también García Márquez pues era un periodista y era muy bueno para entrevistar? Eso no cabe duda, ¿verdad? El caso es que la otra sorpresa tiene que ver con la mentira. ¿Cuál mentira? Bueno, pues es que el gobierno, ese gobierno militar, había hecho correr la versión de que los 8 marineros habían caído al mar en medio de una terrible tormenta que por poco hunde el barco. Bueno, entonces, en el 4.º día de las narraciones que estaba haciendo el náufrago, le dijo, a pregunta expresa de García Márquez: a ver, platícame cómo estuvo el asunto de la tormenta. Y se fue para atrás García Márquez cuando él le dijo: mira, es que no hubo nunca ni una tormenta. ¿Cómo? Si tú eres héroe porque lograste sobrevivir después de que la tormenta te quitó de la cubierta del barco. No hubo tal tormenta. A ver, entonces, ¿qué pasó? En ese momento la historia cobra un sentido diferente, y es por eso que García Márquez se interesó y dijo: no, pues esto realmente va a mover las cosas de otro modo.
Claro. Entonces terminaron la recolección de los relatos del náufrago, y el periódico empezó a publicar por partes. Un día empezó y bueno, la gente vio como algo interesante porque era García Márquez el que estaba ahora narrándolo, y se vendió muy bien el periódico. Al segundo día se duplicó el periódico, la venta, y así iba creciendo. Pero cuando llegan a la parte o al capítulo en donde el náufrago dice que no era cierto que hubo tormenta y que hubo otras cosas que el gobierno estaba ocultando, no, pues se les vino el mundo encima. Muy a pesar de eso, lograron publicar hasta el final la historia, pero ya el gobierno estaba mandando mensajes de que dejaran de publicar y que no estuvieran diciendo mentiras, cosas así, desmintiendo pues lo que estaba diciendo el náufrago. Bueno, pues, ¿qué había detrás? ¿Qué había detrás? Había cosas muy oscuras. Número uno, que el barco, aprovechando que estuvieron 8 meses allá, los marinos, la tripulación, compraron lo que ustedes quieran y gusten. Televisores, aparatos de sonido, planchas, lo que ustedes quieran. Todos se ajuarearon, por usar un término coloquial, y traían muchas cosas para sus refrigeradores, estufas americanas, y las amarraron las acomodaron en la parte de la cubierta del barco, que eso no, pues llevaba cañones y armas el barco, pues no llevaban espacio para un almacén. Entonces estaba prohibido, los traían de contrabando, más lo que imagínense, por allá los oficiales, oye tú, ¿qué andas allá? Mira, ve y cómprame algo más y también te lo traes. Y trae pesto para mi casa y trae lo otro. Pues el barco venía sobrecargado de todo eso. Y pues era contrabando, ¿verdad? Como empezó el gobierno a desmentir y a amenazar, entonces el equipo del periódico empezó a buscar a los compañeros, a los amigos del náufrago, de Luis Alejandro Velasco, y les dijo, a ver, ¿ustedes venían en ese barco? Sí. ¿Tienes una foto que nos pueda servir? Y les empezaron a dar fotografías en donde aparecían los marineros posando allá a un lado del refrigerador grande, posando junto a las estufas y aquella gran carga de contrabando que llevaban los marinos, no solo para ellos, sino también para sus jefes, para los oficiales. Entonces, bueno, con eso comprobaron que García Márquez estaba diciendo la verdad en sus reportajes. Bueno, en cuanto terminaron de publicar el relato del náufrago en forma periodística, mandaron clausurar el periódico. No se publica más este periódico. Y segundo, a Luis Alejandro Velasco, el náufrago, lo expulsaron de la Marina, le quitaron todos los beneficios que tenía y lo dejaron a la suerte de lo que fuera, olvidado. Así terminó el náufrago, por haber declarado pues que ni hubo tormenta, porque él dijo, no, bueno, es que el barco sí se movía bastante. Pues hay una parte en donde se encuentran el Golfo de México y el Mar Caribe, y en esas partes, como es común, por ejemplo, en Baja California Sur,
el Golfo de California y el Océano Pacífico se juntan ahí en San José en Cabo San Lucas. Y allí el mar se vuelve un tanto peligroso. Algo sucede donde se encuentran dos mares. Entonces algo así sucedió durante un rato, que el barco se movió. Sí, se movió bastante y una ola grande se llevó a los marinos, pero también se llevó a los refrigeradores y demás cosas que llevaban. Y como era eso algo prohibido, pues el gobierno lo tapó, hizo héroe al náufrago y resulta que este no se aguantó y dijo la verdad, y así le fue. Bien, pero el libro no relata nada más esto. Esto que les platico es nada más la introducción que nos hace Gabriel García Márquez. Si a ustedes les llama la atención el libro, cómo el náufrago cayó al agua, cómo el náufrago pudo agarrarse de una balsa, cómo pudo subirse a la balsa, cómo su reloj le estuvo diciendo siempre qué hora y qué día estaba viviendo, cómo los zapatos no se los pudo comer, cómo los tiburones llegaban a las 5 de la tarde, muy puntuales, más puntuales que muchos mexicanos. Los tiburones a las 5 de la tarde en su reloj, ese que después se hizo famoso, llegaban los tiburones y qué miedo, imagínense. Se daban unos festines alrededor de la balsa comiendo toda clase de peces que encontraban. Ellos comían, pero el náufrago se moría de hambre y de miedo. Bueno, si quieren leer todo eso, sería bueno que lean, que busquen el libro. Yo lo que puedo hacer ahorita es pues leerles y compartir con ustedes, aunque sea unas páginas, unas 2 páginas, nada más para que disfrutemos juntos de esa prosa privilegiada de Gabriel García Márquez, que utiliza en todos sus libros, y en este en especial. Allí voy. Dice así: yo era un muerto. No recuerdo el amanecer del 6º día. Tengo una idea nebulosa de que durante la mañana estuve postrado en el fondo de la balsa, entre la vida y la muerte. En esos momentos pensaba en mi familia y la veía tal como me han contado ahora que estuvo durante los días de mi desaparición. No me tomó por sorpresa la noticia de que me habían hecho pompas fúnebres. En aquella mi 6ª mañana de soledad en el mar, pensé que todo eso estaba ocurriendo. Sabía que a mi familia le habían comunicado las noticias de mi desaparición. Como los aviones no habían vuelto, sabía que habían desistido de la búsqueda porque lo anduvieron, dijo él cree que o simularon que lo anduvieron buscando, y él los vio a los aviones, pero los aviones a él no, de la búsqueda, y que me habían declarado muerto. Tal vez no lo vieron y no querían verlo. Nada de eso era falso hasta cierto punto. En todo momento traté de defenderme. Siempre encontré un recurso para sobrevivir, un punto de apoyo, por insignificante que fuera, para seguir esperando. Pero al 6º día ya no esperaba nada. Yo era un muerto en la balsa. En la tarde pensaba en que pronto serían las 5 y volverían los tiburones. Hice un desesperado esfuerzo por incorporarme para amarrarme a la borda, es decir, a la orilla de la balsa. En Cartagena hace 2 años vi en la playa los restos de un hombre destrozados por un tiburón. No quería morir así. No quería ser repartido en pedazos entre un montón de animales insaciables. Iban a ser las 5. Puntuales, los tiburones estaban allí rondando la balsa. Me incorporé trabajosamente para desatar los cabos del enjaretado. La tarde era fresca, el mar tranquilo,
Me sentí ligeramente tonificado. Súbitamente vi otra vez las 7 gaviotas del día anterior y esa visión me infundió renovados deseos de vivir. En ese instante me hubiera comido cualquier cosa. Me molestaba el hambre, pero era peor la garganta estragada y el dolor de las mandíbulas endurecidas por la falta de ejercicio. Necesitaba masticar algo. Traté de arrancar tiras del caucho de mis zapatos, pero no tenía con qué cortarlas. Entonces fue cuando me acordé de las tarjetas del almacén de móvil. Estaban en uno de los bolsillos de mi pantalón, casi completamente deshechas por la humedad. Las despedacé, las despedacé, las tarjetas. Me las llevé a la boca y empecé a masticar. Aquello fue como un milagro. La garganta se alivió un poco y la boca se me llenó de saliva. Lentamente seguí masticando como si fuera chicle. Al primer mordisco me dolieron las mandíbulas. Pero después, a medida que masticaba las tarjetas que guardé sin saber por qué desde el día en que salí de compras con Mari Adres, una novia que se hizo allá en el puerto, como todos los marinos, ¿verdad? Claro, me sentí más fuerte y optimista. Pensaba seguirlas masticando indefinidamente para aliviar el dolor de las mandíbulas. Pero me pareció un despilfarro arrojarlas al mar. Sentí bajar hasta el estómago la minúscula papilla de cartón molido y desde ese instante tuve la sensación de que me salvaría, de que no sería destrozado por los tiburones. Bueno, en este punto recordé y olvidé mencionárselos hace rato que a mí me sucedió algo parecido, pero no en ninguna balsa ni en ningún mar. En una ocasión también fui mojado. Me fui a Estados Unidos a trabajar cuando era joven, de 19 años. Pero no pude trabajar porque el segundo día en que íbamos apenas nos atrapó la migra, nos llevó, ustedes ya saben, aquí y allá, y luego cuando se iba a tratar de que fuéramos a declarar nuestro nombre, etcétera, etcétera, alguien me dijo, oye, ¿traes documentos? Sí. ¿Qué documento traes? Pues traigo esta tarjeta donde me había registrado en el Seguro Social. Y dijeron, no, hay que tirarla, ¿pero dónde? En el cuartito donde estábamos. No podíamos tirarla porque luego te quitan toda la ropa y te sacuden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues antes de que te llamen, haz algo. Hice lo mismo que el náufrago. Me comí la tarjeta. Es la tarjeta más amarga, o es la comida, yo creo que más amarga que me ha tocado comer. Bien, pues también recordé que por esa razón me identifico con este libro. Allí termino mi comentario y los invito, realmente se van a divertir, a entretener cuando lean Relato de un náufrago, de este premio Nobel extraordinario, como todo lo que escribe García Márquez. Quiero agradecer la paciencia de su atención para esta presentación de este libro. Ojalá que haya sido de su agrado y ojalá también que pronto y cada lunes nos sigamos viendo en Lecturas, Lectores y más a las 7 de la tarde en el canal 10. Muchas gracias. Un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Bienvenidos, estimados telespectadores. Continuamos en su programa Lecturas, Lectores y más, en las tardes de los lunes a las 9
perdón, a las 19 horas, 7 de la tarde, por su canal 10. Vamos a darle seguimiento y a prolongar, a extender este lujo de conversación que el día de hoy nos estamos dando con la presencia de un extraordinario lector, don Javier. Enseguida nos va a volver a decir su nombre, y yo, antes de cederle la palabra, quisiera decir algo. Don Javier es un autodidacta. Para quienes la palabra les resulte un tanto extraña, el término autodidacta significa aquel que solo por sí mismo aprende, el que busca el conocimiento y lo hace suyo. Ese es un autodidacta. Y en el mundo de la ciencia, de las letras, en general, de las grandes personalidades, hay muchas personas que han sido autodidactas. Y aquí estamos frente a una de ellas. Don Javier ha aprendido por él mismo, dado que, como él nos lo va a comentar enseguida, lo va a reafirmar, creo, no tuvo oportunidad de asistir, como tantos otros, sí, la fortuna de ir a algunas escuelas de cierto nivel, y él, a pesar de que su situación no le fue muy favorable, encontramos que es un lector como pocos. Don Javier, no quiero interferir más en su muy agradable y apasionada plática, pero me gustaría preguntarle nuevamente, para quienes se perdieron el dato de quién es usted, que nada más nos dijera nuevamente su nombre y algún dato más que quiera. Bienvenido. Gracias, profe Arturo. Gracias por la invitación a este programa. Pues mi nombre es Javier Casillas Moreno. Vuelvo a repetir, soy de San Miguel el Alto, Jalisco, la región de los Altos de Jalisco. Llegué aquí a Juchipila hace 35 años. Mis hijos ya son zacatecanos. Cuando el profesor Arturo fue a invitarme, me dio gusto, pero al mismo tiempo me puse nervioso. Yo le comentaba a él que cuando no se tiene preparación académica, la frontera para llegar a las palabras es más distante. Pero aquí estamos con la idea de entusiasmar a los niños y a los jóvenes a la lectura, a través de nuestra experiencia escasa, o más que nada nuestra voluntad de transmitir el deseo, el gusto por la lectura. Y si no hay problema de su parte, continuamos con la biografía de José Martí. Claro que sí. Para quienes no tuvieron oportunidad de ver la primera parte de esta entrevista, me permito comentarles que hemos estado abordando dos asuntos. Uno, la biografía de José Martí, autor del libro que nos ha estado exponiendo don Javier, porque es muy importante que sepamos, tengamos antecedentes de quién es, cómo piensa, qué hace o qué hizo la persona que da origen a un libro, y eso nos permite entender mejor el contenido del mismo. Entonces, el primer asunto que hemos abordado es algo sobre la biografía, la vida de José Martí. Y la segunda es un breve análisis de una parte de ese libro. Hoy nos expondrá también, en un segundo momento, algo relacionado con ese libro. Don Javier, a partir de que José Martí compuso aquel poema de la niña de Guatemala, creo que por ahí nos habíamos quedado. Coméntenos algo más sobre él, su facilidad para escribir, el tipo de escritura que hacía, los textos que producía, y esa participación como hombre de pensamiento y acción
en la independencia de su país, Cuba. Lo escuchamos. Dijo usted muy bien, profesor. José Martí fue un hombre de pensamiento, palabra y acción. Buscó siempre a través de la palabra, que siempre fue muy profunda, ya fuera oral o escrita, concientizar sobre la libertad del pueblo cubano. Y le decía yo en la primera parte, nos quedamos en que él había hecho crónicas de los sucesos de 1886, de los mártires de Chicago, en la lucha los por obreros, ¿verdad? Los obreros. Entonces, que luego dio origen a la fecha esa que hoy se conmemora. Precisamente en memoria de eso se conmemora el día primero como el Día del Trabajo. Sí. Paradójicamente en Estados Unidos no se celebra. Es la única parte, no. Bueno, entonces decía, Martí ya después de que llegó de Venezuela, el 81, expulsado por el gobierno venezolano por radical, ya se quedó definitivamente en Nueva York. Su entrega total a su causa por la libertad de Cuba, que la transmitía a través de sus escritos y su presencia, su voz viva, la entrega total a ese ideal hizo que la señora esposa de él tuviera que irse a Cuba. Se regresó con su niño porque pues no quería sufrir las carencias que sufría, porque no, digamos, un hombre que se entrega a la lucha, pues no hay espacios donde la economía sea muy... Entonces, es de mucho sacrificio. Bueno, de 1800... Lo interrumpo un segundo, sí, solo para decir un detalle. En aquel tiempo todavía Cuba era gobernado por el Imperio Español. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y por eso él, pues, luchaba con sus ideas en contra de aquella forma de esclavitud que había en aquella época. Cierro paréntesis, gracias. De hecho, en 1892 fundó en Nueva York el Partido Revolucionario de Cuba y el periódico Patria. Sí. Patria. Entonces, desde allí aprovechaba para hacer llamados a unirse a la lucha por la libertad de Cuba. Y a partir de ahí, desde el 88, 89 hasta el 90 y tantos, se dedicó a buscar voluntarios para la causa. Él tenía una idea muy particular de Estados Unidos y de la libertad de Cuba, porque de 1868 a 1878 hubo una guerra en Cuba de 10 años. Hubo un levantamiento al oriente de Cuba, se levantaron contra la esclavitud y las condiciones en las que vivían. Después de esos 10 años de lucha llegaron a un acuerdo de paz, donde los españoles, el compromiso fue, se va a eliminar la esclavitud, algunas reformas, y no satisfizo a José Martín y a unos generales libertarios. No lo satisfizo eso porque él quería la independencia total de Cuba y eso no era. Entonces Martí buscaba voluntarios para luchar por la libertad plena de Cuba, pero Martí tenía un pensamiento muy crítico de Estados Unidos y él lo manifestaba en unas palabras que usaba. Decía: conozco al monstruo desde sus entrañas porque he vivido adentro. Él tenía el temor que la lucha por la libertad de Cuba terminara con un amo, que era España, para caer en otro amo, que era Estados Unidos, un amo solapado, con un gobierno afín a Estados Unidos. Él veía ese riesgo. Entonces su lucha era más radical. Quería la independencia, total. Uno y de otro. Entonces se dedicó de lleno a buscar voluntarios para esa causa. Y al transcurso de algunos años logró, pero cuando ya tenía cierta capacidad económica por las aportaciones que recibía y habían adquirido algunos barcos y eso, Estados Unidos lo boicoteó, no le permitió. De todos modos, por ahí se amañaron y
en 1895, en abril de 1895, llegó una expedición a Cuba. Llevaba muchos deseos de libertad, pero a las pocas semanas, para el siguiente, el mes de mayo, fueron sorprendidos por una y murieron ahí. Sus restos están en el cementerio de La Habana, de Santa Efigenia, y están siempre con un ramo de flores y una bandera que en sus versos libres él puso ese deseo, la bandera de Cuba y un ramo de flores. Eso es. Fue un hombre, como lo decía usted y como lo decimos, de pensamiento, de palabra y de acción. De acción. El héroe nacional por excelencia, sí, en Cuba. En Cuba. Que de algún modo... Pero de alguna manera, los que han estudiado su obra dicen que era un revolucionario universal, porque él no nada más pugnaba por la libertad de Cuba, sino de todos los pueblos del mundo que estaban oprimidos por alguna potencia. Algún imperio, como en aquel tiempo el español. Alguna potencia. Sí. Pues muy aleccionador esto, don Javier. ¿Y cómo ves si nos hace favor de ahora comentarnos uno de los cuentos que forman parte de este libro, sí, que escribió José Martí, sí, titulado La Edad de Oro? Sí, pues mire, como le decía al principio, sí, mire, este libro son 10 cuentos, 9 de historias, 3 poemas y una fábula. Pero yo me aboqué más a la lectura de 2. La otra lectura que me encanta más, sin menosprecio de las demás, es Bartolomé de las Casas. Ajá. Un personaje tan conocido en todo el mundo que ya lo que se diga de él, pues hay expertos que hablan con más amplitud que uno, pero yo lo voy a decir a mi manera, de una manera sencilla, como no puedo más. Como lo dice él allí. Sí, ya todo el mundo sabemos que Bartolomé de las Casas fue un defensor de los indios. Sí. Siempre se opuso al maltrato, a las injusticias. Y en el transcurso de su vida se tienen registrados por lo menos 6 viajes a España en la corte para denunciar los abusos que se cometían con los indígenas. Pero desgraciadamente en la corte tenía a Oviedo, que era el cronista, había escrito un libro, era un enemigo de los indios, había escrito un libro donde, entre unas de sus muchas mentiras, con la idea de justificar el trato que le daban los españoles a los indios, decía en su libro que fue auspiciado por el rey. Decía que era un promedio de 50,000 sacrificios al año, 50,000. Y ante la corte, ante el rey, ante sus más cercanos, sus súbditos, le decía, cortesanos, cuando muchos son 20, si bien son muchos 20, son más los que los españoles han matado por los maltratos a los indios. Son muchos más. Estaba en la corte también Sepúlveda. Sepúlveda era el confesor y el mentor del rey, el consejero y confesor. Y él defendía el derecho a repartir a los indios y a darles muerte porque no eran cristianos. Ajá. Entonces, llegaba a la corte, el rey lo escuchaba con sus más cercanos colaboradores, que entonces eran escasas las posibilidades de que tuviera éxito, aun cuando las realidades que plasmaba y que llevaba eran tan crueles e inhumanas que a cualquier ser humano podían haber conmovido. No a ellos. Eran personas de piedra. Corazones de piedra. El rey Felipe II. Sí. Entonces, de tantas veces que fue y tanta insistencia, en una de las veces lo nombraron defensor de los indios. Le dieron el título firmado por el rey, defensor de los indios. O sea, quisieron cubrir
la ignominiosa trato que le daban a los indios con ese título. Un nombramiento para apaciguarlo. Él comprendió que era una burla. Sí. Siguió insistiendo y ya estando en el reinado, Fernando lo convenció al rey y le autorizó para que formara una colonia. Sí. En el cuento nos dice Cumaná, debe ser en alguna parte de las Antillas, no sé, pero una parte donde también era colonia española. Sí. Y le autorizó que consiguiera hombres para que los llevara, que iban a ir con túnicas blancas en una cruz grande sin armas, porque él le decía al rey que los hombres, que los indios eran personas tratables y cariñosas, pero que el trato que les daban pues los hacía rebeldes, pues tenían que defender, reaccionar. Consiguió la autorización del rey y el recurso, y con trabajo juntó a toda España 50. Pero cuando ya venía cuando él preparó su viaje para venir a esa colonia que iba a fundar él, con esa manera de tratar a los indios, desde luego les iba a inculcar la religión, pero él creía dándoles buen trato. Se adelantaron los españoles y con arcabuces llegaron, hicieron barbaridades. Pues ya cuando él llegó, el terreno estaba minado, ya lo recibieron, pues defendiéndose, ya no pudo hacer su trabajo. Sí. Entonces, pues en esa manera tan simple que le estoy diciendo, pues más lo que trato es de demostrar que la grandeza de ese hombre topaba con hombres con corazones de piedra, sí, con intereses muy grandes. El rey pues como que quería condescender con él, pero al mismo tiempo las riquezas que le llegaban de las Indias pues era el que lo mantenía en su reinado, entonces estaba en una encrucijada, ¿verdad? Hipocresía. ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Ese es pues otro cuento de la Edad de Oro. Ese es el cuento de Bartolomé de las Casas. Que se habla sobre Fray Bartolomé de las Casas. Sí, también él es un hombre muy, muy conocido quizá por todo el mundo, por esa buena actitud de asumir la defensa de los indios americanos. Cuando regresó a México lo mandaron de obispo a Chiapas. Sí. Y Chiapas era la parte más alejada del virrey, entonces la paz inhóspita. Entonces los abusos de los españoles allá eran menos conocidos que acá, no había quien diera otra visión de las cosas. Ajá. Cuando llegó él se encontró con esa situación. Entonces le empezaron a hacer la vida difícil, a amenazarlo, a hostigarlo, al grado que no lo dejaban entrar. Ajá. Era el obispo, ya no lo dejaron entrar a su obispado, lo estaban esperando como si fuera un ejército enemigo con arcabuces y con todo. Entonces el virrey lo protegió, dijo, mejor vete a España. Ven. Se fue a España, se dice que allá pasó los últimos años de su vida, murió de 92 años, que en su cuarto se la pasaba horas escribiendo los malos tratos que recibían de los indios, y que se levantaba y daba vueltas en el cuadro, en su recámara, y volvía a escribir, ponía sus manos sobre la sien y lloraba al estar escribiendo las vivencias que él vio. Sí, pues murió en ese. Pero esto último ya no viene escrito en el cuento, ¿o sí? Sí viene. Ah, también, esto último que acaba de relatar. Esto viene también, lo que pasa es que yo por un momento me desvié. No, está bien. No estar acostumbrado a está este perfecto. Tipo de ejercicios me sacó. Nada más yo quería, a mí me surgió la duda de que si también estaría estampado en el cuento. Bueno, pues nuevamente lo felicito y le agradezco. Y algo más. Decía usted, desde la primera parte de la entrevista, que José Martí pues fue un hombre de pensamiento universal y cultivó varios estilos, o mejor dicho, varios géneros literarios. Uno de ellos, la poesía. Yo quisiera recordar al público televidente que nos acompaña, antes de dar por cerrado esto,
bueno, pues que lean a Martí o que lean a quien sea, ¿no? Pero nos damos cuenta de que la lectura, los libros son una maravilla, ¿verdad? Y quiero recordar, tal vez todavía me alcance un poco la memoria para recordar unos versos. Dicen algo así, pero tal vez usted también recuerde aquello de que cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Si mal no recuerdo, es uno de los tantos poemas de José Martí. Son tantos. Yo debo decirle que como tenía tiempo dedicado a buscar maderitas y cosas para hacer tarugadillas, me distraje un poco de la lectura. Sí, seguí leyendo, pero eso me distrajo algo de mi tiempo. Pero yo en lo personal digo, una de las poesías que más me ha impactado es la de la Niña de Guatemala. La Niña de Guatemala. Pero también tiene otras cosas, ¿no? Como aquello de los versos que luego los han cantado tantos, les han puesto música. Sí. Yo soy como un ciervo herido que busca en el monte amparo. Ajá. Yo soy yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. En el libro de poemas, Ajá. versos sencillos, Uh-huh. además del poema número 9, que es la Niña de Guatemala, está también, pero él la tiene con el título Yo soy un hombre sincero. Sí. Ya la conocemos en el medio artístico con arreglos como Guantanamera. Exacto, sí. Pero él originalmente le puso Yo soy un hombre sincero. Ese es el Y ya en arreglos musicales le pusieron Guantanamera. Es más largo los versos en su poesía que en la canción. Ah, sí. Los arreglos musicales. Sí. Esa parte la había olvidado. O sea que también estando en Venezuela también el 81 le escribió poemas Ismaelillo a su hijo que estaba en Cuba. Sí. O sea, él siempre vivió ausente de su familia. Siempre quedó entregado a lo que él creía, a lo que él creía. Era un hombre... Sí, extraordinario. extraordinario. Muy bien, don Javier. Mire, podríamos pasarnos aquí mucho tiempo más platicando y muy agradablemente, pero pues nos vemos en la necesidad de hacer una pausa y no sé, yo creo que en otra oportunidad volveremos a encontrarnos con José Martí o con algún otro autor y con otro libro del que usted nos haga favor de platicarnos. Y por esta ocasión, pues quiero reiterarle mi agradecimiento y finalmente pedirle una conclusión, y si quiere usted decirle algo al público, pues por favor y con mucho gusto. Sí, yo quisiera de una manera muy sincera animarlos a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a que lean libros. Los libros contienen letras que forman palabras, las palabras forman oraciones, las oraciones nos llevan a mensajes, a ideas, a historias. Entonces, son letra viva que está ahí muerta esperando que alguien lo abra, esa página, y por unos minutos, aunque sea, lea alguna de los cuentos, historias, poesías, lo que sea. Son letras muertas que están ahí mientras que no viven hasta que nosotros abramos el libro. Ah, qué bonito. Están ahí en espera, en espera. Ojalá y de veras, ojalá que en este mundo de la modernidad,
donde todo es el celular y los juegos de... Ya ves todo lo que hay ahorita en los adelantos. Electrónicos, sí. Nos reencontremos un poco con aquel rinconcito donde están los libros, porque es muy común entrar en una casa. En algunas casas hay 15 o 20 libros, en la mía no habrá más que 80 o 100, 60, no sé. Pero hay casas donde he visto verdaderas bibliotecas, pero yo me pregunto, no estoy personalizando a nadie. Si de todos estos libros se leyeran 4, aunque fueran no completos, una parte al mes, pues ya esta biblioteca, si hablara, diría, lo logré. Justificaría su lo existencia, logré. O sea que, ¿verdad? de veras, Sí. hagamos un esfuerzo, los Sí. invito a hacer un esfuerzo, no esfuerzo porque sea algo obligado, sino el esfuerzo en el sentido de decir, de dejar algo, dejar las costumbres que tenemos, de dedicar tanto tiempo a otras cosas, y dejar un espacio de tiempo, que siempre hay historias vivas que esperan, Que alguien nos están esperando, que alguien las descubra. vea que hay vida en Sí. esas páginas. Muy bien, don Javier. Pues ha sido un banquete literario, bueno, tal vez no literario, pero de la palabra hablada, lo que usted nos ha proporcionado en esta ocasión. Le reitero mi agradecimiento y la invitación para que en una ocasión posterior nos haga favor de venir y nos comente, nos comunique, nos contagie. Sobre todo a quienes nos hacen favor de estar allí. Por esta ocasión nos despedimos agradeciendo la atención de todos ustedes, misma que solicitamos para el siguiente programa de lecturas, lectores de lujo y más.